Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, el que no, se me olvida que el que no escucha soy yo. Bien, agradezco al Señor la oportunidad de compartir la palabra nuevamente esta mañana. Y me causa un detalle curioso que le decía al pastor, como que ya todos los domingos de Ramos me toca a mí predicar. El año pasado también me correspondió el día de inicio de Semana Santa predicar. Bien, vamos a orar antes de entrar en el tema para pedir al Señor su dirección y que su palabra sea de bendición esta mañana para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te bendecimos y seguimos, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión unos con otros. Padre, te pedimos que nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda, Señor, monetaria, Padre, que lo que hayamos hecho para honrarte a ti, Señor, se queme como olor fragante en tu altar, Señor, y que tú la recibas, Señor, como una mínima y pequeña muestra de nuestra gratitud a ti, Señor, por todas tus bendiciones y por lo que has hecho en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a través de mí, que soy el más pequeño y más humilde de tus siervos. Pero a ti te ha placido, Señor, que esta mañana darme la responsabilidad de compartir tu palabra, y te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que haya edificación en tu pueblo esta mañana. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero ser breve. No siempre lo logro, pero no quiero esta mañana extenderme mucho, pero sí quiero compartir algunos pensamientos sobre el tema, lo que Jesucristo entregó por nosotros. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 20, el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer solamente 4 versículos. Vamos a leer los versículos del 24 al 28. Mateo 20, del 24 al 28, dice así la palabra del Señor. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Bien, hoy iniciamos lo que en el mundo conocemos como la Semana Santa, para otros la Semana Mayor. Y esta semana muchos tergiversan la celebración o la conmemoración, porque no es sí es motivo para celebrar, pero para el mundo es como un motivo como de conmemoración, y se duelen, según ellos,
por la muerte de Jesucristo. Y entonces se abstienen de algunas cosas por mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente la iglesia rumana se abstiene de algunas cosas durante 40 días antes de la Semana Santa. Y no comen carne los viernes, y durante la Semana Santa no comen carne, y qué sé yo, no sé de dónde vendrá la costumbre, pero se abstienen de cosas como símbolo de entregarle al Señor algo, ¿verdad? Aunque después vivamos como queremos, pero se guarda esta semana. Entonces, hoy quiero que compartamos el tema, lo que Jesucristo entregó por nosotros. Y en este texto, en el verso 28, es curioso y muy interesante lo explícito del Señor cuando dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y no se queda ahí el Señor, sino que dice, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo vino para dar, para entregar. Y al morir, no solamente estaba entregando su vida, vamos a ver varios aspectos, ¿verdad? De lo que Cristo entregó. Y en varios pasajes de la Biblia, en el Evangelio según San Juan, que es donde vamos a estar participando más o estar enfocados más, queda muy claro cómo el mismo Jesús dice, yo no soy llevado por la fuerza, sino que voluntariamente estoy poniendo mi vida para salvación de ustedes. Juan, el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 10 y el versículo 11, nos dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y ahí mismo en el versículo 18 dice el Señor, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Entonces, hermanos, vemos que voluntariamente Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y la entregó voluntariamente para que nosotros tengamos la salvación. La salvación, lo sabemos, es un regalo de Dios. Y usted y yo, y la salvación está abierta para todo el que la quiera, también voluntariamente. Así como Cristo entregó su vida voluntariamente, Él quiere que voluntariamente usted le acepte como Salvador. Hoy estudiábamos la voluntad de Dios. Y estudiábamos en la clase de escuela bíblica que todo se puede volver cenizas cuando hacemos nuestra propia voluntad. Y así como Cristo dio su vida voluntariamente, Él quiere que nosotros también le entreguemos nuestra vida a Él, voluntariamente. Ahora, Jesucristo no solamente entregó en sacrificio de muerte para nuestra salvación su vida. Voy a compartir 7 aspectos de manera rápida.
lo que Jesucristo entregó por nosotros. Y en primer lugar, en San Juan, el capítulo 6, en el versículo 51, Cristo nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús entregó su carne. En la cena del Señor, hermanos, conmemoramos con una pieza de pan que simboliza en recordación o en recordatorio el cuerpo de Cristo. Dice el Señor: este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Hagan esto siempre en memoria de mí. Y entonces el Señor les está diciendo: yo entrego mi carne. Porque no solo fue que fue puesto en una cruz, como simboliza esta cruz acá, vacía. La cruz vacía simboliza que Cristo ya no está ahí. Y no le rendimos ni honor ni homenaje. Es un símbolo, simplemente de lo que pasó ahí. Pero vean que Cristo no solamente fue puesto en la cruz, no fue que nada más lo agarraron, lo apresaron: sí, usted es culpable, venga Señor, y lo colgaron en la cruz. No, sino que fue molido, su carne fue escarnecido, fue llevado como cordero, dice el pasaje que leíamos en Isaías: como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué le hacen a los corderos en el matadero? Los matan y los entierran, los destazan, lo hacen en piecitas, para que nosotros, ¿qué? Comamos su carne. Y eso fue lo que pasó con el Señor. Dicen los historiadores y los que saben que cuando le ponen el manto al Señor y hacen escarnio de él, era tal lo molida que estaba su carne, sus músculos, que se le pegaba y se hacen arrancada. Cuánto dolor sufrió el Señor por nosotros en la cruz. Entonces, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio donde no solo muere por nosotros, sino que entregó su carne para que nosotros pudiéramos vivir. En segundo lugar, Jesucristo entregó su vida. Vamos a Mateo, capítulo 20, el versículo 28. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, hermanos, no solamente entregó su vida al final, cuando fue puesto en la cruz, sino que Él entregó una vida de sacrificio, una vida de servicio. ¿Qué ofreció? Ofrecía periodos largos de oración y enseñó, periodos largos de ayuno, periodos largos de servicio a la gente. Su vida era estar con la gente, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, limpiar a los leprosos y compartir la palabra de Dios y enseñar. Fue una vida de sacrificio para Él. Entonces, estaba preparando a los discípulos para que ellos pudieran seguir el trabajo que Él había iniciado y para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí sentados cómodamente escuchando la palabra del Señor. Si no hubiera sido que el Señor se sacrifica enseñando, orando, ayunando, compartiendo su vida para que otros aprendieran ese mensaje y creyeran en su corazón, nosotros no estaríamos aquí hoy como les digo.
Y enfatizo eso porque a veces tomamos muy a la ligera y creemos que Cristo solamente murió y ya, y se dice muy fácil. Pero el sacrificio de Dios a través de Cristo, Dios hecho hombre, fue grande. En tercer lugar, Jesucristo entregó su paz. En Juan 14, el versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y termina el versículo diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesucristo, hermanos, entregó un elemento que es clave en nuestras vidas: la paz. No es esa paz que el mundo persigue, paz entre los pueblos, paz entre las naciones. Y la paz entre los pueblos y entre las naciones siempre está amenazada por cualquier cosa. Que un estado quiere un terreno mayor, que se invade, etcétera, etcétera. Incluso nosotros, que tenemos un país que no tiene ejército, como quiera, siempre los vecinos del norte, de alguna manera, para acallar los problemas internos, quieren meterse con nosotros y quieren algo. Y amenazan con quitarnos Guanacaste, y amenazan con invadirnos, y amenazan con quitarnos territorio, etcétera, etcétera. Y se metieron hace unos años, ¿se acuerdan? Con la tal isla Calero y no sé qué. La paz es tan frágil que por cualquier cosa podemos perder la paz. Pero Cristo dice: mi paz os dejo y la paz se las doy. Y es para que aún en medio de nuestras situaciones, la exhortación es: no se turben. ¿Qué es estar turbado? Es sinónimo de desesperación, es sinónimo de angustia, de congoja extrema, donde usted no sabe ni qué hacer. Pero en medio de la situación, dice el Señor, paz. Cuando el Señor estaba con sus discípulos en medio de la tormenta: Señor, pero ¿por qué se duerme si perecemos? Paz. Aún en medio de nuestras tormentas, hermanos, podemos tener paz. Porque sabemos que Él tiene nuestra vida en sus manos y todo es todo, hermanos. Y a veces nos parece que no hay consuelo. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo no maté una mosca? Aún a la persona que más camina con el Señor puede tener tiempos de angustia, porque así es la vida. No vamos a ser eternos. Y en nuestro caminar vamos a tener situaciones que quedarse sin trabajo, que estar enfermo, qué sé yo. Pero ¿qué cosas nos angustian? La muerte de un ser querido. Pero Cristo nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo les he entregado y les entrego mi paz. Amén. Lo creemos. Creemos que podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿O ninguno ha pasado por una tormenta? Usted puede angustiarse, hermano. Usted puede tener tristeza, ¿cierto? Puede tener preocupación. Nadie le está diciendo que no, porque es muy humano.
Lo que no tenemos que hacer es perder nuestra paz, porque Dios eso es lo que quiere, que usted confíe en Él y que en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, en medio de la aflicción, usted pueda gozar de la paz que el Señor nos entregó. En cuarto lugar, Jesucristo nos entregó su palabra. San Juan 17:8 dice así: si lo quieren buscar, les doy 10 segundos. Dice San Juan en el capítulo 7, versículo 8, o el apóstol Juan: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este pasaje de Juan, en el capítulo 17, se conoce como la oración sacerdotal. Jesús está antes de ser apresado y está en profunda angustia, pero no está desesperado. Él sabe que le toca su hora. Él sabe lo que va a sufrir porque era Dios. Él sabía que iba a pasar por los dolores más terribles, y el pastor hace poco nos enseñó de esto en una predicación, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo terrible? Él sabía que su padre le iba a volver la espalda y se iba a sentir desamparado. Y él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, él está clamando, y lo bonito, lo bello de este pasaje, el que no lo ha leído, léalo, y si ya lo leyó, vuélvalo a leer en su casa, porque ahí Jesús hasta está orando por nosotros. Dice el pasaje: las palabras que me diste les he dado, y ellos han creído, la han recibido, y conocieron verdaderamente que salí de ti. Entonces, hermanos, Cristo le está diciendo: Señor, Padre, yo hice mi trabajo. Les dije todo lo que tenía que decir, todo lo que usted me dijo que dijera, se los dije y los enseñé. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que él dice, Jesús dice: y no oro solo por estos que me diste, sino oro por los que van a creer por la palabra de ellos. Entonces, la palabra que se nos entregó y que se le entregó a los discípulos fue transmitida de generación en generación hasta que nos llegó a nosotros de alguna manera, y hoy por esa palabra y por la oración del Señor Jesús es que nosotros podemos gozar de la salvación. Entonces Jesús nos ha entregado también su palabra, y Dios ha sido bueno, y hoy podemos gozar del conocimiento de su palabra que nos ha llevado a la salvación. En quinto lugar, Jesús nos dio su consuelo. Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17. Dice el Señor a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo estaba con sus discípulos, y mientras Jesús estuvo con ellos, Él los consolaba, Él era el todo para ellos. Pero Jesús dice: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre para que les mande un sustituto, alguien que también pueda ayudarlos y pueda consolarlos. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Es increíble cómo el Dios
magnífico, ese Dios inmenso, ese Dios universal, tiene la capacidad de darnos una porción, por llamarlo de alguna manera, pequeña, pero que para nosotros es enorme. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero su Espíritu tiene la capacidad, siendo santo, sin mancha, sin pecado, de poder vivir en nosotros. Y eso solamente se da para los que creen en Jesucristo como Salvador. Y nosotros podemos pelear nuestras batallas y caminar día a día porque tenemos alguien que nos consuele. Yo no sé cómo hacen las personas que caminan sin Cristo. Si muchas veces para nosotros es difícil pasar algunas situaciones con Cristo y con el Espíritu Santo, ¿cómo hace la gente que no conoce al Señor y que vive por su cuenta? Más aún, ¿cómo hay algunos que se atreven, conociendo al Señor, a alejarse del Señor y despreciar la enseñanza del Señor, despreciar la bendición del Señor, despreciar el Espíritu Santo del Señor y irse a vivir como el hijo pródigo, perdidamente? Por eso, mis hermanos, la exhortación es: Jesús ha entregado para nosotros el Espíritu Santo. Vivamos de manera que podamos ser bendecidos, cuidados, ayudados por ese Espíritu que Él entregó. En sexto lugar, Jesús entregó su ejemplo. Juan, el capítulo 13 y el versículo 15, dice el Señor: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿A quién le gusta lavar los pies de otro? Levante la mano. Huelen mal, gracias al pie atleta. Queso gruyere. Terrible. Sudor, tierra. Yuyos. Decíamos antes. ¿Verdad? Antes los chiquillos tenían las patas llenas de yuyos, ¿verdad? Porque andábamos, bueno, a mí no me tocó, pero ya yo me ponía zapatos. Pero los que todavía andaban descalzos, ¿verdad? Y les encantaba andar metidos en los charcos y se metían en los suampos donde había un montón de cosillas. Bueno, yo sí los conocí, pero no metí los pies ahí. Eran unas cosillas que se pegaban en el caño y parecían, no sé, como filamento, ¿verdad? Y esos son yuyos, ¿sí? Y eso se metía en los pies, todos los chiquillos llenos de yuyos. Y había que arrancárselos. Y Jesús les dice: yo les lavé las patas hediondas. ¿Verdad? Hagan ustedes eso. Y fue un ejemplo de amor, hermanos. Y en ese tiempo, cuando usted lavaba los pies de otra persona, era un símbolo de cariño, de hospitalidad. La gente venía caminando, ¿verdad?, por el camino polvoriento con esos dolores de pies, y usted invitaba a alguien a comer a su casa. Y si era en invierno, llegaba con los pies llenos de barro. ¿Qué hacían las personas entonces? Le lavaban los pies. Y Jesús se queja en un pasaje, dice: me invitaste a tu casa, ni me lavaste los pies, ¿verdad? Pero esta entregó un perfume.
Entonces vean qué interesante. En este pasaje Jesús nos está diciendo, yo les di ejemplo de servicio. Yo les di un ejemplo de amor. Háganlo ustedes. Y en algunas iglesias, en estos días o en encuentros, los pastores son muy dados, algunos, a lavar los pies de sus líderes o de los hermanos en algún evento, en alguna vigilia, en Semana Santa, hacen un acto de lavar los pies, porque es un sinónimo y un ejemplo de lo que el Señor hizo y de servicio, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos el ejemplo del Señor. Hoy llego a su casa a alguno para que me lave los pies. No, mentira. Pero simbólicamente o metafóricamente tenemos que servirnos los unos a los otros y ser humildes y humillarnos como el Señor, sacrificando lo que ha sido dado a nosotros para seguir el ejemplo de Él. Y en último lugar, Jesucristo nos entregó su gloria. Juan en el capítulo 17, ahí mismo en la oración sacerdotal, en los versículos 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué gran amor el del Señor. Y estos versículos, como les decía, siempre me conmueven. Cómo el Señor, aún antes de morir, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Y él ora al Padre y dice, Señor, no te ruego solamente por estos 12 que me diste. Te ruego también por los que van a creer por la palabra de ellos. Y por la palabra de muchos hombres y mujeres es que hoy estamos aquí. Y por ese sacrificio. ¿Y para qué el Señor quiere darnos su gloria? Para que yo me crea más espiritual que los demás. Porque como yo sí predico y usted no predica, entonces yo soy más espiritual. Otros dicen que porque como hablan en lenguas y usted no habla en lenguas, entonces usted es menos espiritual. Dice Cristo, Padre, para que ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Por eso es que hay una sola iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y aunque estamos repartidos alrededor del mundo en iglesias locales, Cristo va a venir por una sola iglesia. Y algunos se van a quedar y otros se van a ir con el Señor. Y algunos morirán en Cristo y otros morirán siendo miembros de la iglesia, pero no morirán en Cristo. Porque la iglesia no es toda la congregación. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la parábola del trigo y la cizaña, que dijo el Señor, déjenla que la cizaña crezca junto con el trigo, porque en su momento, cuando dé el fruto, la vamos a poder arrancar y saber cuál es cuál, quién es quién. En este momento, todos somos congregación. Solo usted sabe y solo yo sé si soy iglesia del Señor. Pero entonces lo que Cristo dice es, yo quiero, Señor, diciéndole al Padre, que ellos sean uno en mí, para que el mundo crea que me enviaste. Es que si no somos uno en el Señor, el mundo no va a creer.
Pablo dice, si se agarran y se muerden, vean que no se consuman, por lo menos. Porque la cosa se pone fregada. Tenemos diferencias de pensamiento, tenemos diferencias de opinión, pero eso no quita que al final el Espíritu Santo nos guíe a una sola línea de pensamiento para hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y que la gloria siempre sea para el Señor. La bendición es para usted, pero la gloria es para el Señor. Si soy un buen predicador y hay bendición en lo que yo digo, qué bueno, estoy siendo un instrumento. La gloria es para el Señor. Si usted es muy bueno cantando y canta precioso y bendice a la iglesia y usted tiene ese don y usted lo disfruta, la bendición es para usted, pero la gloria es para el Señor. Si cocina muy rico, si trabaja muy bien, si es un buen ingeniero, si es un buen zapatero, si es un buen operario, en todo le vamos a dar la gloria al Señor. Y en todo Dios quiere que usted le dé la gloria. Él no quiere la bendición es suya. Pero cuando somos iglesia y cuando caminamos como un solo cuerpo, Dios a través de Jesucristo nos ha dado la bendición de que la gloria sea para Él y que aún siendo imperfectos y aún siendo pecadores, podamos darle en todo la gloria a Él. En conclusión, hermanos, al entregarnos su carne, su vida, su paz, su consuelo, su ejemplo, su palabra y su gloria, Jesucristo nos está preparando para ser sus discípulos. Y un discípulo es alguien que sigue día a día y constantemente a ese maestro y lo imita. Y a veces no lo va a poder hacer. Incluso muchas veces, antes se decía que el maestro, que el discípulo no puede ser más que su maestro. Yo creo que el discípulo puede llegar a ser mayor que el maestro. Al único maestro que no vamos a inigualarlo nunca es a Jesús. Pero en las cuestiones de la vida, usted le enseña a alguien a manejar y usted maneja un carro de calle y ese muchacho o esa muchacha puede llegar a ser piloto de carreras. Ya lo superó. O usted le enseña a tocar a alguien a tocar guitarra y después se hace un guitarrista clásico, el otro, ya lo superó. Pero Cristo nos estaba preparando para ser sus discípulos y para que lo imitemos y podamos entregarle al Señor nuestra vida. Que estos elementos que ha entregado el Señor nos sirvan para valorar, hermanos, cada día más y más ese sacrificio magnífico e inefable que el Señor hizo y entregó por cada uno de nosotros. Que no solamente esta semana podamos reflexionar, porque entonces nos montamos en el patín de la costumbre, ¿verdad? Entonces Semana Santa es el tiempo de celebración, es el tiempo de conmemoración y nosotros mismos andamos ahí tristes. ¿Pero por qué? Es que Cristo no está en la cruz. Cristo está vivo. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Por su llaga, Cristo entregó y cargó sobre Él nuestro pecado para que usted y yo hoy podamos disfrutar de vida eterna y no tener que pagar el sacrificio por nuestro pecado. Nos ponemos en pie y oramos antes de tener el canto final. Señor, te bendecimos y te adoramos porque, Padre, tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, porque enviaste a Cristo y obediente fue hasta la cruz y nos entregó, Señor,
su carne, su vida, su ejemplo, nos dio paz, nos dio su palabra para poder, Señor, seguirte, y nos ha dado bendiciones con las cuales podamos glorificarte. Te pedimos, Señor, que podamos siempre, cada día, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno, y que, Señor, podamos, Padre Santo, valorarlo, y, Padre, con humildad caminar de día en día, queriendo, Señor, dejar las cosas que no te agradan. Señor, si hemos pecado, te pedimos perdón. Si hemos hecho lo malo delante de tu presencia, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser mejores cada día, Señor, y a caminar como es digno, Señor, del nombre que te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, y te pedimos que tu palabra, Señor, haga eco en nuestro corazón y que podamos ponerla por práctica, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.